Hubo un momento en el que resurgió en Pasteur el actor, el hombre de los bellos gestos teatrales. Me siento muy inclinado a empezar conmigo mismo, a inocularme la rabia y sufrir después las consecuencias, porque empiezo a tener mucha confianza en los resultados. Escribía a su antiguo amigo Jules Berset. Cazadores de microbios, el libro que hoy nos hace leer la biología. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Laverde Sánchez y este es su canal Biblioteca Videoblog, el canal para leer la biología. Si se dan cuenta, estamos estrenando eslogan. En esta ocasión vamos a trabajar un libro que a mí me parece muy importante por tres razones. La primera, porque es un homenaje a los maestros, a los pioneros, a esos hombres que en algún momento dedicaron su vida completa, con su fortuna, con su tiempo, sus ilusiones, a conocer el mundo que los rodea y a dar alternativas de solución a los problemas que encontraron. Se admira profundamente el compromiso, la pasión que estos hombres tienen y los resultados que obtuvieron con toda una vida de trabajo. Me parece a mí que es importante resaltarlo. Dos, también porque es un libro que despierta pasión. Creo que uno leyendo este libro, al comenzar una carrera de ciencias naturales, se compromete de lleno a terminarla, pero sobre todo a disfrutarla, porque enseña con el ejemplo. Y tercero, pues es un libro muy vigente, a pesar de haber sido publicado en 1926, que todavía se sigue editando y que ha sido traducido a 18 idiomas, pues por la riqueza de su literatura y por la naturaleza de su ser, que es la divulgación de la ciencia natural. Les hablo, como me imagino ya saben, del libro Los cazadores de microbios del doctor Paul de Kruif. El doctor Paul de Kruif fue un microbiólogo destacado, fue militar, participó en la Primera Guerra Mundial y allí tuvo que presenciar muchas veces cómo la gangrena gaseosa atacaba a los soldados sin poder hacer mayor cosa por ellos, dado que no se conocía ni su agente patógeno ni el tratamiento que debía seguirse para solucionar el problema. Trabajó activamente y dio alternativas de solución a este problema, pero al margen pues también gustaba de escribir literatura. Llegó a publicar 13 libros, entre ellos Nuestros hombres de medicina, publicado en 1922, o La lucha por la vida en 1938. Todos muy buenos, todos de excelente acogida, pero ninguno como Cazadores de microbios, que podemos decir hoy día es un libro universal. No es el único científico que se ha dedicado también a hacer literatura. Algunos reconocen, por ejemplo, el trabajo del doctor Isaac Asimov, o por ejemplo Ernesto Sábato, que siendo un físico abandona la ciencia natural para dedicarse de lleno a escribir novelas y ensayos, o el mismo Stephen Jay Gould, que a través de la elaboración de sus ensayos ha sido uno de los más grandes divulgadores de la ciencia de este siglo XX y por qué no el siglo XXI. Bien, ¿de qué se trata el libro? Pues son biografías de los que él denomina cazadores de microbios. Pero no son biografías de datos o fechas o lugares u obras, no. Él logra, a través de esa habilidad que tiene desde la literatura, construir la personalidad de estos autores. Es increíble ver, por ejemplo, cómo Antoine van Leeuwenhoek, que es el primer personaje que aparece en el libro, además de ser el gran descubridor del micromundos, casi que 3 reinos de la naturaleza, pues era un hombre huraño, era un hombre esquivo, era un hombre que peleaba con la Academia de la Ciencia en su momento. Recuerdo un pasaje donde dice que a él le preguntan que por qué él no enseña a pulir los lentes, porque después de muerto, ¿quién los va a pulir como él si no lo enseña? Y él dice que a él no le gusta esa actividad porque tiene que tratar con personas. Ahí se resume un poco esa naturaleza, esa personalidad de este científico. Luego trata, por ejemplo, la historia de Lázaro Spallanzani,
cómo él logra con sus demostraciones tumbar la generación espontánea, material que utiliza después Luis Pasteur en sus debates. El mismo Pasteur, cómo se enfrenta a la rabia, cómo se enfrenta al carbunco, cómo logra trabajar con ovejas, con vacas, con el vino. Se convierte en el padre de la biotecnología, no solamente por el trabajo con los organismos, sino por el desarrollo de una cantidad de materiales de laboratorio que aún hoy día se utilizan y técnicas que están registradas a su nombre. Robert Koch, la historia de Robert Koch, que es maravillosa, un médico alemán que sentía que le faltaba algo, la esposa, para ponerlo un poco contento, le regala un microscopio y ahí empieza él a trabajar con el bacilo de Koch, que le daría pues la inmortalidad en el campo de la ciencia. Y así hay más. Son 11 científicos, cada uno con su historia, cada uno retratado desde su humanidad. Y es lo que a mí más me gusta del libro. Es un libro que nos cuenta que el científico es un ser humano, que el científico tiene pasiones, tiene errores, tiene fracasos, pero también triunfos derivados casi todos de la disciplina, derivados casi todos de la pasión, que es lo que tenemos que despertar entre nuestros estudiantes y en nosotros mismos. Muchos hemos dejado dormir la pasión que nos llevó a estudiar ciencias naturales. Bien, creo que es un libro muy fácil de conseguir, ya se encuentra en internet, en PDF. Yo siempre recomiendo que compren el material pues impreso para tener una buena biblioteca. Recuerden que los libros no solamente son para nosotros, es la gran herencia que les dejamos a muchos que pues vendrán después de nosotros, y en este caso admirar la obra del doctor Cruyff, que como les digo, para mí es un gran homenaje a esos maestros que le dieron a la humanidad conocimientos sobre micromundos, y yo creo que al doctor Cruyff lo ayudaron a construir ese trabajo en ciencias naturales en el cual se destacó también. Al final de su vida, pues él ya se dedicó de lleno a la literatura. La próxima vez vamos a hablar sobre un libro que se llama Frankenstein, de Mary Shelley, y es interesante porque allá hay unas críticas hacia el trabajo científico que a mí me parece que vale la pena revisar. Gracias por quedarse, gracias por estar ahí, y recuerden, Cazadores de Microbios es un libro que vale la pena leer. Así a usted no le guste mucho la ciencia natural, va a encontrar en la literatura un buen espacio para divertirse un rato y para conocer cómo es que se hacen las cosas. Gracias por estar aquí, y pues tengo que agradecer a la corporación ICES que me prestó este laboratorio y este microscopio como material de utilería. Gracias por estar acá de nuevo y nos vemos la próxima vez.